Eso es lo que ha variado. Ah, ya. Ya, ya. Les voy a enseñar, por ejemplo, acá el material, ya para que vean. Mm, Este es el que, son dos materiales que tengo. Uno está con la portada, ¿ves? Está la portada. Esta es una Torá, ¿no? El rollo de la Torá. Aquí está abierto, aquí está cerrado. Ya. Este es el dibujo, ¿ves? Ah, Entonces, ya, ya. así como ese dibujo, hay varios dibujos, ¿ves? Esto de Ah, acá. usted está compartiendo de ahí, ¿no, profesor? Sí, entonces el otro no tiene eso. Entonces, Ah, bajo esos ya. ¿Y dónde está, detalles, en dónde está, pastor, ese, básicamente tiene pero, todo, ¿ya? ¿qué título Sino, lleva? La Torá. sí, ya, dice B, guión, la Torá Pentateuco, Ah, ya. ¿ya? Entonces, mire, acá está lo que te está diciendo. Este es lo que Ah, ya, 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 menciona ya, ese, claro. La ¿ya? Este narrativa, sí. es, sí. Es solamente por los dibujos nada más. O sea, no varía mucho. O sea, Pero, todo lo demás es igual. ¿nos ha enviado, pastor, ese PDF? Este no lo mandé, pero se lo voy a mandar si desea, ¿ya? Ya, listo, Pero gracias. básicamente hágame bajo la otra línea, porque la otra creo que está trabajándose bajo ese criterio, me parece. ¿Ya? Este es nuevo, porque este ha añadido dibujos, gráficos y Claro. esos detalles para darle la ilustración debida, ¿no? Ya, cuando habla de entonces de código sacerdotal, lo que está diciendo es que este libro se conoce como el código sacerdotal, así, bueno, esta parte del libro del Éxodo, ¿no? Del 20 al 23, ¿no? Ujú. Ya, entonces, donde están los 10 mandamientos o lo que se llama las 10 palabras, ¿ya? Y, y es una ampliación de las leyes del Decálogo, dice acá, ¿no? O sea, en esta sección está el decálogo y la ampliación, ¿no? Y es hecha en perspectiva sacerdotal, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí. Bueno, eso está en la lectura, ¿no? Ujú. Vamos a terminar parte de Génesis hoy día para Ya. luego hacer entonces el Éxodo y llegar a esa parte también, ¿no? Bueno, bienvenidas Sol y Zuli. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Ujú, muy bien, Zuli. Un detalle nomás que quiero, como estaba mencionando, creo en otra clase, eh, cuando entran a clase, por favor, ya no se retiren hasta el final, ¿ya? Cualquier detalle que quieran realizar o están en algún anuncio, tienen que ustedes mencionar si han salido o van a salir, ¿ya? Pero esa salida es con permiso, ¿no? No pueden salir sin permiso, ¿ya? Porque si no, entonces estarían como que faltando, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso creo que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Ya, entonces aquí he puesto a Javier, a Sol y a Zuli, ¿no? Ah, Julio también está. Digo, Julio. Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches, hermano. Bueno, sí, ya, Julio, muy bien. Ya está. Ya llegó Julio. Bueno, y ya se fue Julio también. Ya, se fue Julio, se fue. Me acuerdo que en el mes de julio comenzaron a bromear poniéndole la foto de Julio Iglesias, diciendo, ya viene Julio, ya está Julio aquí. Y después ya se va Julio.
y ponen a un Julio Iglesias ya de edad, ¿no? Viejito, ¿no? Y por ahí salió Augusto. Y yo puse por ahí, bueno, ya se va Julio y ahora viene Augusto, ¿no? Agosto. Agosto es dedicado pues al emperador Augusto, ¿no? No sabía si esos son los 2 meses, creo, dedicados a emperadores, ¿no? Porque nuestro calendario es romano, pues, ¿no? Así es. Nuestro calendario tiene esa categoría. Bueno, a pesar de que lo han hecho después en la Iglesia Católica por orden del Papa Gregorio VII, creo que fue. Bueno, vamos entonces a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por este tiempo de clase. Esperamos, Señor, tener espacio de una dedicación formal y también los alumnos puedan estar a tiempo también. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, otro detalle que quiero mencionar y de paso es que la clase es a las 7 de la noche y están llegando tarde. ¿Ah? Les estoy dando espacio, pero todos entran tarde. Y eso que yo he entrado a 7:05, ¿ah? 7:05 y solamente estaba el hermano Javier, es el único. Y Roger, que estaba aquí, de paso, ¿no? Que él es alumno libre y está puntual. Y eso es bueno, ¿no? Entonces, por favor, tienen que dar testimonio, aunque es un grupo pequeñito, ¿no? Miren, Julio nos está observando y Julio está cumpliendo, miren, como si fuera alumno regular, como si él tuviera obligación. E inclusive ha hecho sus trabajos, ¿no? ¿Ya? Tal como el hermano Javier me ha entregado, también ha entregado Roger, ¿no? Y los otros faltan. Entonces, esto es otra falla también, ¿no? Entonces, una falla es el asunto de entrar tarde. Eh, Segundo es los trabajos que nos están presentando a tiempo. Y tercero, que algunos se van antes que termine la clase. Entonces, por favor, corrijan esas 3 cosas, ¿ya? Corrijan eso. Miren que Julio nos está mirando y también el Señor, ¿ah? Sobre todo el Señor nos está mirando. Así que eh, reciban eso a modo de exhortación, por favor, ¿ya? Muy bien. Cualquier detalle, en todo caso, fíjense, porque ustedes han asumido esto con su iglesia, con su pastor y la tarea de estudiar y digamos, prepararse para el servicio, para el ministerio, ¿no? Entonces hay una responsabilidad ahí. Entonces tienen que cumplir con esos detalles, ¿ya? Entonces recuerden eso. Alguien mencionó, no sé si fue un profesor por aquí, decía que el ministerio se va formando desde el seminario, ¿no? Y los que hagamos en el seminario, lo que hagamos o dejamos de hacer, se va a reflejar también en la iglesia cuando estemos en el ministerio. ¿Qué les parece si estamos en un culto ya y ustedes como ministros, como servidores no han llegado y los hermanos ya están, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? Allá, como los líderes, los pastores no están, no llegan, entonces eh, el plazo va a hacer que se extienda y entonces van a comenzar a llegar tarde. Y si uno le llama la atención desde el púlpito, entonces va a decir, pero si usted llega tarde, ¿no? Entonces hay que corregir esos aspectos, hermanos, porque en el ministerio no es bueno eso, ¿ya? Muy bien. Terminado ese aspecto, vamos a plantearnos ahora esta parte que nos falta del trabajo sobre el Pentateuco. Y estamos en la parte vamos a mirar algunos detalles del Génesis.
Habíamos dicho que la división del libro tiene dos secciones, ya esto es una, una decisión unánime, diríamos, los estudiosos de los biblistas lo van a encontrar siempre en todos los libros, ¿no?, de Pentateuco, esta división, ¿m? Con algunas diferencias, por supuesto, pero básicamente esto es lo que un comentario de Pentateuco y de Génesis que tenga una cierta seriedad te va a dar esta división, ¿no? Ahora, en el Génesis encontramos primero, o, en los primeros 11 capítulos, el libro de los orígenes, ¿no? Ese es el tema, libro de los orígenes. Eh, y en el contenido, diríamos que estos 11 capítulos son la narrativa inicial, ¿no? Es la narrativa inicial y que está hablando acerca del origen de la humanidad. Básicamente eso es, ¿no?, el origen de la humanidad. Y hay entonces toda una dimensión desde el Génesis del capítulo 1 hasta el 50, ¿ya? Eh, que nos narra entonces estas dos secciones. Y básicamente entonces se trabaja por generaciones u orígenes también se llama, ¿no? Y aquí está la fórmula, ¿no? De alguna manera. Está, por ejemplo, la primera parte que es de la creación del universo y de Adán y Eva, ¿no? Esto nos va a llevar hasta el capítulo 1 y 2, el capítulo 1 y 2, ¿no? La creación del mundo y del ser humano, ¿no? Hasta el capítulo 2, versículo 4, la primera parte. Luego el paraíso, la segunda creación del hombre y la mujer, a partir del capítulo, bueno, 2, el versículo 4, la parte B, hasta el versículo 25, ¿no? Y esa narrativa de la segunda creación se centra en el hombre, básicamente, ¿no? Y cuando hablamos del hombre, estamos hablando del hombre y la mujer, por si acaso, ¿no? Entonces, en la creación que aparece en el 1.1 al 2.4a, es la creación del mundo y del ser humano, ¿no? Es decir, el lugar de habitar, donde va a habitar el hombre y la creación del hombre, ¿no? Pero que es una descripción, si bien específica, no hay detalles de cómo lo crea, más allá de lo que expresa. Y luego la bendición que le da al hombre y le da la creación para que la administre, la gobierne, ¿no? Esa administración, esa orden de parte de Dios de poblar la tierra y de hacer desarrollar la tierra, hacer uso de ella, ¿no?, usufructo de ella, es responsabilidad del hombre. Y en este relato que aparece 1.28, ¿no?, del 1.28 en adelante, eh, y que es parte todavía del proceso de la creación, porque al final va a decir ahí Dios que hizo al hombre al sexto día y al séptimo descansó de la obra, ¿no? Y vio Dios que había hecho, de lo que había hecho, dice que era bueno en gran manera, ¿no? Así termina. Pero cuando se trata del hombre, entonces aquí en este relato de creación que culmina con el hombre, eh, habla de un mandato, hay una ordenanza ahí. La primera ordenanza que Dios le da al hombre, ¿ya? Y que está en ese proceso de la creación. Entonces le da la tierra para que el hombre la administre, la desarrolle, la
digamos, la transforme, ¿no? Entonces su tarea, la tarea del hombre es administrar la tierra, ¿no? Ahora, pero cuando hablamos de administrar la tierra, no solamente es una cuestión, digamos, academicista. La administración es una carrera que no tiene más de 60, 70 años. Este, Cuando estamos hablando de administración, tiene que ver con el ordenar, guiar, saber trabajar, este, eh, aquello que ha sido otorgado, ¿no? Saber cómo cuidarlo. Pero este cuidado que también habla acerca del hombre y la mujer en el sentido de poblar esa tierra, poblar y ordenar esa tierra, habla de algo que está subyacente en el texto, pero que muy pocos lo toman o no se dan cuenta. Pero ahí está Dios planteando el hecho de la primera pareja que desarrolle seres humanos que se multipliquen, y eso implica que hagan grupos humanos, hagan familias humanas, hagan sociedad, hagan humanidad, ¿no? Algo que como que no sé por qué se ha metido esto, pero en el mundo evangélico hablan de humanismo. Bueno, el humanismo puede ser malo, pero cuando se trata de cosas del hombre, inmediatamente lo desechan, lo desdeñan. Cuando en Génesis 1:28 Dios establece eh, esa orden para el hombre, para que sea responsable de formar un mundo adecuado, un mundo humano, un mundo con, digamos, oportunidad para todos, ¿no? ¿No? Que puedan todos gozar y aprovechar de esa tierra, de esa bendición que Dios le da al hombre, ¿no? Entonces no es para uno nomás y para otros no, es para todos, ¿ya? Y también ahí está creando entonces la labor, porque el hombre tenía que elaborar el trabajo, que es una bendición de esa perspectiva. No como se dice cuando hablan acerca del trabajo como maldición, dice, ¿no? Dios ha puesto el trabajo como maldición. No. Cuando dice en el capítulo 3 la sentencia, después de que el hombre había pecado, esa sentencia de que con el sudor de tu frente comerás el pan, es decir, te costará trabajo, te costará dolor, ¿no? El pan de cada día, el alimento, ya, lo que te produce la tierra, y lo que es tu trabajo va a ser dolor. Eso es por causa del pecado, no es que Dios puso el trabajo como dolor para el hombre, ¿no? Sino que eso es resultado del pecado. Antes de eso, el trabajo o las labores que debía de hacer el hombre era de bendición. Y es más, era una orden de Dios que sea así, que el hombre goce del fruto de lo que hace, ¿no? Esto en resumen es el primer mandato que Dios da, el primer mandato, ¿no? Y nosotros nos afanamos y ufanamos por cumplir con la gran comisión, ¿no? ¿O cierto? ¿Es así? Cuando hablamos como cristianos y en la tarea en la iglesia, ¿qué se nos insta? ¿Qué decimos los ministros, los pastores? Que tenemos que cumplir la gran comisión, ¿verdad? ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? Sí, sí, pastor. Es Yo creo muy que sí, común. ¿no? ¿Cómo dice, pastor? En todas las iglesias siempre se escucha este hecho de que hay que cumplir con la gran comisión, ¿cierto? ¿Y qué es la gran comisión?
y predicar por todas las Ya, naciones el mensaje del exacto, Evangelio. ¿no? Aquello que aparece en los evangelios, al final, el mandato de Jesús de ir y predicar el evangelio, ¿no? A toda criatura, a ser discípulos. Bien, y ese es el énfasis evangélico, ¿eh? Pero qué iglesia han escuchado o qué pastor han escuchado mencionar sobre la gran comisión en el Antiguo Testamento? ¿Lo han escuchado? Si por ahí han escuchado, posiblemente haya, pero la mayoría tenemos que decir que no, ¿no? Ujú. Además diría que gran comisión, eso solamente está en los evangelios, no está en el Antiguo Testamento, te va a decir, ¿no? Pero sí, hay una gran comisión en el Génesis, ¿no? Esta gran comisión se conoce como el mandato cultural, ¿no? Muy bien, eso es lo que encontramos nosotros en el texto de Génesis. Al comienzo nomás, entonces hay una orden de Dios, un mandato de Dios, ¿ya? Y una gran comisión para el hombre, ¿no? Una gran comisión, una misión sería, una misión para el hombre. Y ahora diría que también es comisión porque Dios de todas maneras no, no se libera de la responsabilidad del cuidado de su creación, ¿no? Pero le da al hombre, ¿no? La parte que le corresponde. Y por eso algunos dicen, Dios es el rey y el hombre es el virrey, ¿no? Porque está gobernando en nombre de Dios. 1:28 entonces dice, y los bendijo Dios con estas palabras, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que se arrastran sobre la tierra. Y dijo Dios, 29, miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento, ¿no? Para toda bestia de la tierra y para todas las aves de los cielos y para todos los que se arrastran sobre la tierra y que tienen vida. Toda planta verde les servirá de alimento y así fue, ¿no? Así termina entonces el relato de creación, porque el 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno en gran manera, y cayó la tarde y llegó la mañana del día sexto, ¿no? Y el versículo 2 dice, así fue terminado los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó todo esto en el día séptimo, la obra que hizo, y ese día reposó de toda su obra. Y bendijo Dios el séptimo día, lo santificó, porque ese día reposó de toda su obra. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando estos fueron creados, ¿no? Muy bien, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, ¿no? Muy bien. Estos son los orígenes, entonces. Eso es esta llave del 2:4a es como una llave al relato anterior y que también vuelve a darse en este relato del capítulo 2:4, ¿no? Y se centra en el hombre, porque dice después de todo, porque hay un resumen de todo esto, dice eh, sí, dice acá solamente un resumen y dice, y toda planta del campo antes que existiera la tierra y toda hierba del campo antes de que naciera, pues Dios, el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que cultivara la tierra, más bien de la tierra subió un vapor, el cual regaba toda la superficie de la tierra. Entonces del polvo de la tierra el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida, y así el hombre se convirtió en un ser con vida, ¿no?
Y Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y ahí puso al hombre que había formado. ¿Ya? Y hizo eso ¿para qué? Para que el hombre labrara la tierra, ¿no? Entonces, eso está en la parte anterior, cuando dice que todavía no había nadie que cultivara la tierra. O sea, la tierra había sido preparada y ahora pues tenía que pasar a la creación del hombre que iba a labrar esa tierra, ¿no? Entonces, en el 28 está justamente ese detalle de, de que al final de la creación de todo, crea al hombre y le da entonces la capacidad y la orden y el mandato de que labre la tierra, trabaje la tierra, ¿no? Y eso está relacionado al trabajo, la labor, la sociedad, la familia, la humanidad, ¿no? Porque de esa pareja iba a salir todos los pueblos, ¿no? Todos los pueblos. Bien, después viene en el capítulo 3 ya la caída y los resultados del pecado, que está desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4. El primer pecado, el castigo y la expulsión del paraíso. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, que nacen, ya que después vamos a mirar ese aspecto también, ¿no? Y bueno, también la descendencia de Caín, Lamec, tercer hijo de Adán, Seth y su violencia, ¿no? Después viene el diluvio, la lista genealógica desde Seth hasta Noé, la corrupción de ángeles, mujeres y, bueno, gigantes. Esto no es Nefilín, en realidad la Biblia lo traduce como gigante, pero no son gigantes en realidad, ¿no? La palabra más adaptada serían héroes o valientes, ¿no? Valientes serían, esa es la figura. Bueno, el diluvio, anuncio, diluvio y salvación de Noé, ¿no? Y Noé y su familia, alianza de Dios con Noé, los hijos de Noé, eso es la parte del diluvio. Y la otra narrativa sería la dispersión de las naciones, ¿no? Desde capítulo 10, descendencia de Noé, Sem, Cam, Jafet, y están las genealogías, ¿no? De estos tres hijos iban a salir toda la población humana, ¿no? Eh, capítulo 11, rebelión de Babel y la dispersión, ¿no? Y por supuesto la confusión con las lenguas, ¿no? Cuando comienzan los hombres a hablar otras lenguas u otros idiomas, diríamos así, que ya los combina a salir cada uno, digamos, asociado al que hablaba el lenguaje común, ¿no? Hasta antes de eso todos estaban en una idea de ser uno solo y hacerse grandes, ¿no? Hasta llegar al cielo, como decía en este caso este rey de Babilonia, ¿no? De Babel, no de Babilonia, ¿no? De Babel. Luego estaba la genealogía de 100 hasta Tarej o Teraj, ¿no? Que es en realidad el nombre es Teraj, ¿no? En hebreo, ¿no? Pero aparece como Tarek en castellano, ¿no? Que es el padre de Abraham, ¿no? En el capítulo 11 al 32, ¿no? Génesis enseña que Dios creó el universo y todo lo que contiene, y por lo que utiliza las representaciones comunes de su época, ¿no? El lenguaje de relato de los orígenes tiene como fin afirmar el estatuto fundamental del mundo y de la humanidad. No ofrece una explicación científica o histórica sobre los relatos, ¿no? No es entonces este Génesis una reproducción histórica, ¿no? Es una narración, ¿no? Y relato de orígenes, ¿no? Planteado digamos, eh, desde la visión que se tenía en ese tiempo, ¿no? Entonces, no hay aquí, digamos, metido conceptos científicos, datos históricos o aspectos cronológicos, no tiene nada de eso.
Lastimosamente se ha ido por ese lado. En la mayoría de casos y se ha escrito muchos libros acerca de eso, ¿ya? Muchas letras, muchos relatos acerca de esto que en realidad no es tan cierto, ¿no? Hasta hay una especie de creacionismo científico, inclusive, ¿no? Ya que tratando de usar la ciencia, ¿no? Y los aspectos de la creación y tratando de compararlos o hacerlos semejantes. Y no es la idea en la Biblia eso. ¿Por qué? Porque este relato es precientífico. ¿Qué decimos o qué se entiende por precientífico? ¿Ah? Significa que este relato fue antes que la ciencia que tenemos hoy, la ciencia factual, la ciencia eh, especulativa, ¿no? Que es la base que tiene, la ciencia experimental, ¿no? Porque está basado en experimentos, ¿no? La ciencia de las leyes, ¿no? De los principios científicos, ¿no? No existía en esa época, ¿no? La ciencia que hoy tenemos o que vemos viene, pues, está, en este caso, por ejemplo, eh, este, Galileo, ¿no? Copérnico, ¿no? ¿Ya? Y también está, a ver si me estoy olvidando de este señor siempre, hay otro que realizó el método de la duda, ¿ya? Y que dijo, pienso y luego existo, ¿no? Descartes. Descartes, ¿no es cierto? Muy bien, gracias. Descartes, creo que lo estoy descartando, por eso que me olvido de él, ¿no? Bueno, lo conocemos así en castellano, ¿no? René Descartes, ¿ya? Él, en realidad se llama René Descartes, ¿no? Entonces, él es el que dijo cogito sum, ¿no? Cogito ergo sum, cogito ergo sum, ¿no? Eso es lo que eso significa en castellano, pienso, luego existo, ¿no? Claro, hoy día ya estamos en otra onda, ¿no? En la onda de esta posmodernidad, el hombre ya no piensa, ahora lo que es siente, ¿no? Entonces, ese pensamiento ha cambiado a siento, luego existo, ¿no? Siento, luego existo. Es una tristeza eso porque el mundo está evolucionando más bien, ¿no? Si hubo evolución alguna vez, ahora el hombre está en retroceso, ¿no? ¿No? En todo sentido. Bueno, por lo menos desde el lado occidental, eso está ocurriendo, ¿no? Hay una crisis tremenda, terrible en el occidente, en la cultura occidental, ¿no? En todo sentido. Muy bien. Proseguimos aquí. Entonces, la ciencia de Descartes, de Copérnico, de estos hombres, y de lo que ya después se comienza a trabajar, ¿no? Como el hecho científico, ¿no? O con la mente científica, esa es otra etapa de la humanidad, ¿no? Y que nos ha llevado a una tecnología que hoy día gozamos, ¿no? ¿No? Antes de eso, pues el conocimiento era y estaba ligado a lo que la iglesia determinaba, lo que la religión determinaba. Y la religión determinaba una cosa, entonces se creía como verdad, ¿no? Y como ciencia, ¿no? ¿Y cuánto daño ha hecho ese pensamiento, ¿no? Porque se decían cosas que son mitológicas en realidad, ¿no? Y que no era la visión de lo que había en el mundo, es decir, una cosmovisión desviada o una cosmovisión limitada, ¿no? Que venía de pensamientos antiguos, pues, ¿no? ¿no? Muy bien, eso ha ido variando, aunque hoy día también
están volviéndose a lo mismo, ¿no? Con esta tendencia terraplanista que inclusive está invadiendo iglesias y a algunos hermanitos, no sé de dónde vienen instruyéndose y viene con esa novedad de que la Tierra es plana, de que el centro del universo es la Tierra, ¿no? Y que nos han engañado, ¿no? La ciencia nos ha engañado y hay que volver a lo que la Biblia nos enseñó. Y no es que la Biblia enseñe estas cosas, sino que hay que ver que los relatos de la Biblia están dentro de un contexto social y de una cosmovisión social diferente a la nuestra, ¿no? Por eso es que se ve una tierra plana, se ve un mundo donde el centro de todo el universo es la Tierra, ¿no? Porque así era la idea del hombre de aquel tiempo, ¿ya? Muy bien. Eh, por otro lado, hay que liberarse de lecturas literales o literalistas. Hoy estamos en mejores condiciones de preguntarnos por el sentido de estos relatos del que trataron de darle los escritores bíblicos. El que puede tener, el que puede tener para los lectores de hoy esto, estamos en mejores condiciones o no. Deberíamos estarlo, pero ya hemos dicho, a veces nos hemos alejado del sentido de lo que el relato nos prefigura a partir del contexto en que justamente se desarrolla el relato, ¿no? Muy bien. Aquí estaba entonces la creación como eh, tema de relato bíblico y hay la doble creación o recreación también, ¿no? Este es otro tema que se ha metido a la Biblia, ¿no? Vía teologías, ¿no? Qué sé yo, de unas propuestas que por ahí aparecieron en un momento, ¿no? Tratando de buscar o hacer encuadrar el momento de la rebelión que produjo Satanás en el cielo, ¿no? En Ezequiel aparece algo de eso, ¿no? Pero no dice más, no nos dice el tiempo, ni cómo fue. Y entonces algunos, eh, tratando de eh, detallar algunas cosas que habla la Biblia al comienzo, entonces, aquí está, ¿no? En este lugar entonces ha sido esa rebelión. Y nos referimos a Génesis 1.1 y Génesis 1.2, ¿no? Muchos eruditos dicen que Génesis 1.1 es la creación inicial, la de los comienzos. Y hay mucha distancia de relato que empieza en Génesis 1.2, ¿no? Que dice que ahí había un espacio de millones de años de vacío, ¿no? Y que el Génesis 1.2 se toma como proceso después de la creación del principio. Pero en realidad no hay nada en el texto que nos sugiera esa posibilidad, porque el relato es continuo y no hay corte, sino consecución, ¿no? Y ahí entonces está la aplicación de una lectura literalista, ¿no? Porque está hablando de esto que dice el texto ahí, ¿no? Que Dios hizo en el principio los cielos y la tierra y después dice en el versículo 2 de pronto, si la tierra estaba desordenada y vacía. Ya ves cómo es, desordenada. Dios no puede haber hecho las cosas en desorden, entonces alguien lo ha desordenado, ¿no? ¿No? Y está vacía, entonces quiere decir que en su momento hubo población, ¿para qué está diciendo que está vacía ahora? Y no es eso, es la traducción al castellano. En el original no dice eso, no dice que está en desorden, sino que dice que que no tiene todavía como digamos, el ayornamiento, ¿no? O no está adecuada como para habitarla, ¿no? Esa es la idea. Es decir, que al comienzo Dios lo que hizo fue como crear esa materia prima, ¿no? Y que
De paso, como ya mencioné también anteriormente, este relato lo que está diciendo en el Génesis no es una cosa literal, sino que es el anuncio de Dios creador, ¿no? Que se pone al comienzo y que en realidad debería estar al final, ¿no? Como un corolario, ¿ya? Pero se pone como un enunciado y ese enunciado se va desarrollando en el versículo 2, o sea, de cómo Dios ha creado los cielos y la tierra, ¿ya? Porque Génesis 1.1 solamente es una declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Es una declaración. No está ahí diciendo que en ese momento Dios está haciendo los cielos y la tierra, ¿ya? Es una declaratoria, ¿no? Es un enunciado, ¿no? Que dice que Dios es el que creó los cielos y la tierra. Eso es lo que dice, que Él es el creador, ¿no? Desde el inicio dice esto. Y ahí no está haciendo un relato de creación, que en ese momento, o sea, que alguien que estuvo en el principio vio que Dios estaba haciendo los cielos y la tierra, ¿no? Algo así, ¿no? O que en una figura revelada, por revelación, Moisés recibió eso y él vio entonces que en el principio Dios estaba creando los cielos y la tierra. No es eso. Es simplemente una declaración de que Dios hizo los cielos y la tierra, ¿no? Ahora, Pastor, sí, sí. vamos a mencionar justo con lo que usted dice, esa, esa enseñanza la he visto yo en la Biblia de Estudio Scofield. Ajá, sí, Scofield. ya. Sí, especialmente la teoría dispensacional trabaja eso, sí, así es. Tienes razón. ¿Se te fue el audio? O... No, no lo había cortado, solamente, solamente era para mencionar eso nada más. Justamente el Génesis 1.1 al Génesis 1.2, todo lo que he explicado, ¿no? Sobre la distancia, la guerra en los cielos, la rebelión y todo eso, Ujú, intenta Scofield explicarlo de esa manera. La Biblia pentecostal también. Entonces, por lo menos los que llevan esa tendencia, o las congregaciones que llevan esa tendencia, a todas se les enseña por lo general en ese sentido, ¿no? Y sí, lo relacionan con Ezequiel 28, como usted dijo, y ujú. Isaías también, ¿no? Isaías, ¿no? Lucero de la Isaías mañana, también. Sí, sí, también. exacto. Sí. Y no se dan cuenta que la Biblia cuando habla del lucero de la mañana está hablando de Jesús, ¿eh? Creo que, a ver, creo que Judas aparece, o en Santiago, no recuerdo ahorita, pero en el Nuevo Testamento, casi al final, ahí está hablando del lucero de la mañana, ¿ya? Pero cuando habla del lucero de la mañana, está hablando de Jesús como el lucero de la mañana, ¿ya? No de Satanás. Entonces ahí hay otro error también. Pero bueno, es los detalles que hay ahí y que hay que tener cuidado, ¿no? Las teorías dispensacionales traen ese tipo de cosas que lastimosamente están puestas en la mayoría de iglesias. La mayoría de iglesias tienen esa connotación de corte, ¿cómo se llama? Ese corte dispensacional, ¿no? En donde hacen creer o hacen ver que Dios trabajó por etapas, ¿no? Por etapas. Bien, eso entonces, gracias hermano por esa parte también. No lo mencioné yo, pero sí es cierto, la Scofield, básicamente es la Scofield la que relata eso, y ya la pentecostal lo que hace es solamente sacar de ahí, ¿no? ¿No? Y después las demás iglesias también, ¿no? Es tanto, por ejemplo, la Casa Bautista de Publicaciones, en su momento sacó este, un panorama bíblico, ¿no? Un estudio sobre la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, pero usando este sistema del que hemos mencionado, ¿no? Este sistema dispensacional, ¿no? Que es una escuela de interpretación del texto, ¿ya? Que de eso diferimos nosotros, porque justamente
la propuesta de las iglesias reformadas es tener una visión de la Biblia desde una perspectiva de los relatos y todo eso, de una perspectiva usando los pactos, ¿ya? Y ahí está justamente la visión. Nuestra visión está basada en la teología del pacto, ¿ya? La teología del pacto. Es diferente a esta, esta visión que habla de las 7 dispensaciones o de 7 partes en donde Dios va tratando, ¿no? En el caso de la teología del pacto decimos Dios trata por medio de pactos, ¿no? Eso es mucho más bíblico que decir que Dios trata por medio de dispensaciones, ¿no? Entonces, eso está todavía muy en boga en las iglesias. Lastimosamente, quitar eso de las iglesias no es tan fácil, ¿no? Y tú vas con tu propuesta, te van a decir, no, eso que está diciendo, eso es herejía. Inclusive hablan así, de que la teología del pacto es herejía, ¿no? Y que la verdadero es la dispensación, ¿no? En fin, como dice por ahí el refrán, y no es peyorativo eso, ¿no? Hay un refrán que dice, bueno, allá cada loco con su tema, dice, ¿no? ¿No? Y no estamos diciendo loco a ningún hermano, por si acaso, ¿no? Simplemente que es un refrán y ahí queda, ¿no? Eh, de esto, entonces, podría ya mostrarles a ustedes, a ver si puedo hacerlo por acá. Espero tenerlo. Eh, yo tengo un material donde resalto este asunto de las dispensaciones, ¿no? Eh, ahora, espero que lo tenga por ahí, no lo haya, donde lo haya metido. Eh, eh, es un material que escaneé especialmente, o sea, ese librito que les digo que salió dentro de la Casa Bautista de Publicaciones, ¿no? Es un material que viene de ahí. Entonces, lo voy a buscar después en ese caso, ya para que sigamos adelante en esta tarea, ¿no? Ya, seguimos entonces acá. Lenguaje de imágenes, este es el otro aspecto que también la semana pasada creo que trabajamos, ¿se acuerdan? El Enuma Elish. Bueno, en esta página se usan materiales mitológicos procedentes de las culturas del entorno, el Enuma Elish mesopotámico, la epopeya de Gilgamesh, pero reinterpretándolos a la luz de la tradición mosaica. En forma de relatos aparecen las grandes cuestiones de la humanidad. ¿Quién ha hecho el mundo? ¿Cómo empezó el hombre en la tierra? ¿De dónde le viene la inclinación al mal? ¿Y por qué el hombre mata a su hermano? ¿No? Entonces, hay un lenguaje de imágenes que es tomado de la Mesopotamia o que de alguna manera responde a esos relatos mitológicos, ¿no? Mesopotámicos. Y acá solamente tomamos a Enuma Elish y a Gilgamesh como, digamos, como muestra, porque hay otros relatos, ¿no? Que también está diciendo a su modo, ¿no? Pero está diciendo algunos detalles como estos, ¿no? Y en cuanto al decálogo, también hay uno que también hay un referente anterior que es el código de Hammurabi, ¿no? Entonces, por eso que algunos cuando ven estas cosas y las semejanzas que tienen, dicen, la Biblia ha copiado eso. Y no es una copia, porque no existe tampoco el copyright, o no existía el copyright, ¿no? Es más bien una reinterpretación, ¿ya? Eh, de estos relatos, y cuando hablamos de reinterpretación, entonces estamos hablando, pues, de eh, que estos relatos que vinieron de esa época son tomados, pero la visión del objetivo va
variando, ¿no? Y cambia totalmente porque hace un giro grande, porque el Numeris hace, por ejemplo, la concepción de que el mundo fue hecho por los dioses, y especialmente los dioses lo que hacen es los cielos y la tierra con el cuerpo de un dios derrotado que estaba muerto, ¿no? Y de esa manera explican la imperfección de la humanidad y de la tierra, ¿no? Bueno, y de paso también ahí explican y por qué es que ellos tienen muchos dioses también, ¿no? En cambio, acá en la Biblia lo que trata de reivindicar el hecho que la creación fue hecha por un solo Dios, ¿no? No por muchos dioses, ni por guerras de dioses, ni peleas de dioses, ni peleas entre grandes, ¿no? El intento de armonizar estos textos con la ciencia es un error y es pura y simple concordismo. No se olviden de eso. Cuando alguien está tratando de comparar los textos de la Biblia con la ciencia y tratando de decir que sí, y enfrentándose con la ciencia, no debería hacerse eso porque la Biblia no contiene ciencia, pues, ¿no? No hay una mentalidad científica en la Biblia, ¿no? Entonces, simplemente es relatos, ¿no? Si hacemos esto o tratamos de armonizar y plantear la ciencia y darle un orden con eso, y usando la Biblia, entonces a eso se llama concordismo, ¿no? Hacer concordar, ¿no? Y unir la ciencia con la Biblia, cosa que la Biblia pues no está muy lejos de tener pensamiento científico. No respeta la legítima autonomía de la ciencia ni la veracidad de la Biblia, porque van en caminos diferentes. Eh, la Biblia no pretende enseñar ciencia o historia, sino únicamente el camino de salvación. Es competencia de la ciencia explicar cómo ha surgido el mundo y el hombre, elaborando teorías o hipótesis científicas basadas en el método científico. Y esa es su razón de ser también, y no podemos irnos en contra de eso tampoco, o tratar de negar, ¿no? Ese hecho científico, que solamente es teoría, no es, no debemos tomarlo como un hecho, ¿no? En cambio, la Biblia es competencia de la Biblia explicar para qué ha sido creado el hombre, qué es el hombre y quién lo ha creado, ¿no? Creo que esos tres elementos, tres interrogantes, ¿no? ¿Para qué ha sido creado el hombre? ¿Mm? ¿Qué es el hombre? ¿Y quién lo ha creado? ¿No? Esos tres interrogantes son, digamos, competencia de la Biblia, ¿no? ¿No? La Biblia te va a responder a eso, ¿no? Pero no me pongan ahí, pues, que la Biblia se te va, si eh, la ciencia dice que en miles de años, millones de años ha sido creado el mundo, o el mundo tiene millones de años, entonces allá, entonces aquí en la creación lo que está haciendo que estos 7 días son etapas de creación, ¿no? ¿No? Etapas de creación que pueden haber pasado millones de años, ¿no? Según algunos. Y otros dicen, no, bueno, son solamente 7 días de 24 horas, ¿no? Y entonces tratan de explicar que la ciencia, que el mundo, ¿no? De acuerdo a las leyes de la entropía, ¿no? Del desgaste, entonces el hombre, si tuviera millones y millones de años, entonces el desgaste nos hubiera cubierto la ciudad, dice, ¿no? Por, creo que no sé qué metal o qué polvo hay que dice que se hubiera acumulado en la Tierra. Entonces la Tierra, por ese motivo, tiene poco tiempo, dice, ¿no? No más de 6.000 años. ¿Y cómo explicamos entonces las culturas antiguas, como la China, de Japón, que tiene más de 9.000 años, ¿no? En fin, ya eso es otro tema. Ya hemos dicho que la clave de la estructura del libro es los Toledo, ¿no? Las generaciones, ¿no? La lista de los descendientes o a los mismos descendientes, que es decir, a las genealogías propiamente dichas. Ahí está 5.1, 10.1, 11.10, 25.12, 36.1.9.
como para introducir narraciones o relatos también, ¿no? En el sentido de historia, la historia de, ¿no? Los 4, 6, 9, 11, 27, 25, 19, 37, 2. La palabra Toledo no es Toledo, sino Toledo, aunque el apellido Toledo viene de eso también, ¿no? Que es una palabra hebrea, tiene siempre el mismo significado en todos los contextos. Aquella que ha sido generada o producido por, ¿no? Muy bien. Y entonces ahora vamos a esto. El intento de armonizar estos textos con la ciencia es un error, ya hemos dicho, y ya vamos ahora sí al otro. Lenguaje de imágenes, también ya lo hemos mencionado, vamos al otro. Um, uh -huh. Aquí está entonces, hay 7 toledos directos y 3 toledos indirectos, ¿no? Los toledos directos están en Génesis 2:4, cielo y la tierra, Génesis 1:5:1, Adán, Génesis 6:9, Noé, Génesis 11:10, Sem, Génesis 11:27, Tare, Génesis 25:19, Isaac, y Génesis 37:2, Jacob, ¿no? Esos son los toledos directos, o sea, las generaciones de los cielos y la tierra, las generaciones de Adán, las generaciones de Noé, las generaciones de Sem, la generación de Tare, la generación de Isaac y la generación de Jacob. Ahora, los indirectos están separados al otro lado, al otro costado, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, hay 2 toledos directos, no, hay 3, 1, 2 y 3, hasta Noé, y el cuarto es indirecto, ¿no? Génesis 10:1, ¿no? Y Génesis 1:10-34, los hijos de Noé, ¿no? Los hijos de Noé. Y después del sexto, Toledo, que en este caso es directo, es 11:27, la generación de Tare, viene el Toledo indirecto, número 7, que está en Génesis 25:12, ¿no? Que sería entonces las generaciones de los hijos de Ismael. Y el último, que es el 9, antes del 10, ¿no? El 9, Génesis 36:1, ¿no? La generación de los hijos de Esaú, ¿no? Ahora, ¿por qué le decimos indirecto o directo? Porque en los otros relatos las generaciones son directas a los personajes, ¿no? La generación de los cielos y de la tierra, la de Adán, la de Noé, la de Sem, la de Taré. En cambio, acá dice, en uno dice la generación de Noé, pero acá dice la generación de los hijos de Noé, ¿no? Aquí está la generación de Isaac, pero antes está la generación de los hijos de Ismael, ¿no? Como una referencia. Y la última es la generación de hijos de Esaú, ¿no? Y después viene la generación de Jacob, ¿ya? Entonces, ese es referente al personaje, por eso se le llama directo o indirecto, ¿no? Y es claro que los indirectos es cuando se menciona a los hijos del personaje, ¿no? Muy bien. Las narraciones introducidas por la fórmula Toledo corresponden con los momentos más importantes de Génesis. Creación del hombre y la mujer, 2:4. En el diluvio, 6:9. Historia de Abraham, 11:27. Historia de Jacob, 25:19. Historia de José y sus hermanos, 37:2. La función de las genealogías directas sería trazar una línea ininterrumpida de descendientes desde Adán hasta Jacob, ¿no? Esa es la idea que aparece en esta exposición de las genealogías, ¿no? O sea, hacer ese entronque, ¿no? De Adán hasta Jacob. Y Jacob, que es la línea de la descendencia que finalmente va a traer al Mesías, ¿no? Al mismo tiempo, proporcionan una estructura o un marco
al que puede ser incorporada las tradiciones narrativas, sobre todo las narraciones de los patriarcas, ¿no? Este aspecto de las narrativas patriarcales, que van a ser pues el centro del relato a partir del capítulo 12, ¿no? ¿No? Empezando con Abraham, ¿no? Que es el padre de todos, ¿no? Y luego pasa a Isaac, que es otro patriarca, y Jacob también, que viene a ser el otro, ¿no? Muy bien. Génesis 12:50, ahí está la historia de los patriarcas, y los temas son los patriarcas, su historia y sus narrativas, ¿no? En el contenido se encuentra la etapa llamada etapa patriarcal, ¿no? Tiene valor histórico, ¿no? Y los relatos bíblicos, ¿no? Valor histórico sobre los orígenes del pueblo de Israel, ¿no? Eh, Israel tiene su base ahí, inclusive diría yo que digamos, su hecho fundante, ¿no? Como nación. Bueno, que no viene de los patriarcas, que estos son, digamos, los que forjaron, pero el hecho fundante de la nación, como Israel, como pueblo, aparece después del desierto, ¿no? Cuando ya ellos se plantan, ¿no? Y liberados como un pueblo, ¿no? Su hecho fundante es el pacto, ¿no? El pacto. Bueno, curiosamente ese es el hecho que hay que poner como cuenta. Y eso está en el Éxodo. Bueno, entonces encontramos a los patriarcas, estructura y contenido, de Génesis 11 al capítulo 50, ¿no? Capítulo 11 al 50. La palabra patriarca viene de padre, ¿no? Pater, y del principio, o sea, la palabra principio, archi, ¿no? Entonces, padre de los orígenes, ¿no? A los primeros antepasados del pueblo, a sus primeros padres se llaman, los primeros padres. Y ellos siempre hablaban acerca de eso, ¿no? En Hebreos, por ejemplo, dice, Dios, habiendo hablado muchas maneras, de muchas formas, en otro tiempo, por medio de los profetas, a nuestros padres, dice, ¿no? ¿No? A nuestros padres les habló por medio de los profetas. Entonces está hablando justamente de esto, ¿no? Los primeros padres, los patriarcas. Ahora, cierto que se llama patriarca a Abraham, Isaac y Jacob, como ya lo mencioné también, y por extensión a los 12 hijos de Jacob. Y dentro de estos 12 a José todavía, ¿no? José, que es también uno de los patriarcas importantes, ¿no? Y que Génesis va a ocupar un buen espacio, ¿no? Dentro de los capítulos de Génesis sobre José, ¿no? Porque va a ser una clave para su tiempo y la salvación del pueblo. La llamada historia de la salvación empieza entonces con la vocación de Abraham, ¿no? El llamado de Abraham. Es la historia del pueblo judío que nace en Abraham, ¿no? Entonces, aunque el pueblo judío no nació en Abraham, básicamente, ¿no? Nace en Jacob, en Israel, ¿no? Y en las 12 tribus, ¿no? Las 12 tribus. Ahora, así Génesis 12:1, según la Reina Valera, dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, ¿no? Muy bien, sale entonces ahí. Y ahí también hay otro asunto, ¿no? ¿De dónde salió Abraham? Dice la Biblia, de Ur de los Caldeos. No, lo llamó de otro lugar, ¿no? Y el relato está en el 11:27, por ahí está. La historia de Taré y Abraham, que nos presenta al padre del pueblo de Israel, al padre de la fe, al modelo en que él debería identificarse cualquier israelita. Y también los mitos y tradiciones más antiguos de todos los pueblos que contienen referencias al primer antepasado. Eso mismo hacen los teólogos de Israel, que no se contenta con una oscura referencia, sino forjan toda una historia, ¿no? Entonces, no es una referencia ahí oscura o un relatito que se ha hecho, sino es toda una dimensión, ¿no? Que nos marca ahí, entonces,
la clave del personaje, ¿no? Abraham como personaje importante, ¿no? Muy bien. Es como personaje fundante del pueblo. El protagonista no es un santo. Aquí no hay una historia santa, como se le llama a la historia del Antiguo Testamento, no, la historia sagrada, ¿no? La historia sagrada, y te cuenta todo eso relato. Yo de niño tuve un libro que para ese tiempo, no sé de dónde lo había sacado, creo que parecía que pertenecía a mi hermana, ya, ya estaba un libro, era del siglo antiguo, ya, amarillento, que ya pues hoy día ya no existe, ya, pero que contenía ahí, el título era Historia Sagrada, ¿no? Y a mí me gustaba leer mucho eso, ¿no? Que lo llevaba al catecismo, a la iglesia, que quedaba cerca de la casa. Yo estaba rodeado de iglesias católicas, porque yo nací, bueno, nací en Lima, ya, especialmente en los barrios altos, en la maternidad, donde nacían la gente antiguamente. Y viví en Lima, y estaba en Girón, Huancavelica, y para el lado de, de lo que se llama ahora Emancipación, era el Girón Arequipa. Ahí estaba, ahí está la iglesia San Marcelo. Esa es una que está ahí a una cuadra, ¿no? A una cuadra y media estaba la iglesia San Sebastián. A 2 cuadras más allá estaba la iglesia de Santa Rosa, o está la iglesia de Santa Rosa, ¿no? Entonces, yo vivía rodeado de iglesias. Y no contaba con otra iglesia que estaba más cerca todavía, que está ah, saliendo nomás a la avenida Tacna, está la iglesia de las Nazarenas. Entonces, Nazarena, San Marcelo, San Sebastián, Santa Rosa, estaba rodeado de iglesias. Y si iba para el Girón de la Unión, ahí estaba la iglesia de la Merced, ¿no? Y si iba para el Girón Inca, estaba la iglesia de San Agustín, ¿no? Entonces, digamos así, un radio de 4 cuadras o 3 cuadras nomás, en un radio de 3 cuadras, habían como 6, 7 iglesias. Existe todavía eso, ¿no? Y entonces, bueno, me crié de esa manera. Y curiosamente tuve pues ese libro que les digo de lo que llamaban las historias sagradas, ¿no? O historia santa. Y en realidad pues no es santo, no hay protagonista santo. Abraham en sus relaciones con los demás parece como un personaje de carne y hueso, ¿no? Esto también hay que declararlo porque a veces leemos la Biblia con una idea sacrosanta, ¿no? Abraham, porque, uy, Abraham creía en un solo Dios, no era monoteísta, y él vivía en una ciudad idólatra, pero él no era idólatra, ¿no? Él creía en un solo Dios. Falso. Abraham creía también como sus parientes, ¿no? Sino que Dios le habla, lo saca de ahí y le va quitando esa visión del mundo y de las creencias de su familia, ¿no? De sus antepasados, ¿no? Eso se denota cuando José reúne al pueblo, dice entonces el desafío lo lanza ahí. Entonces ahora, bueno, aquí tenemos que definir a quién quieren servir. Si a los dioses que sirvieron nuestros padres detrás, más allá de los ríos, ¿no? O quieren adorar a Jehová. Y él dice, más yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Él escoge y le da al pueblo para que también escoja y decida ahí, ¿no? Y bueno, en ese desafío dice que el pueblo sí, lo siguió, ¿no? Lo siguió. En la historia vamos a encontrar que no fue tan así, ¿no? Porque el pueblo tuvo sus limitaciones sobre eso, ¿no? Y entonces Abraham pues era personaje de carne y hueso, con virtudes y fallas, con errores. Por ejemplo, se aprovechó de Sara, ¿no? Sí, se aprovechó de ella
y la utilizó para salvar su vida, porque él decía, si yo digo que tú eres mi esposa, a mí me van a matar. Oye, dice, ¿sabe qué? Que somos hermanos, nada más. Claro, sí eran hermanos, no, no era mentira eso, pero estaba ocultando la verdad porque no solamente eran hermanos, sino eran esposos. O sea, la categoría había cambiado, ¿no? Muy bien, pero también se somete a sus decisiones con respecto a Agar e Ismael, ¿no? Agar, eh, que tuvo a Ismael, que de paso es el padre de los árabes y de hecho también padre de los palestinos. En estos días he tenido ahí una discusión, bueno, no discusión, sino en un conversatorio. Eh, Ahí algunos ponían este asunto de que los filisteos, ¿no? Hay que votarlos y que estos filisteos son los palestinos y entonces Israel tiene derecho a matarlos, dicen, ¿no? Porque son paganos. Y yo tuve que decirle, mira, los filisteos no existen, ya no existe ese pueblo, ¿no? Ese pueblo ya fue, y en la invasión a Siria, ¿no? Fueron desarraigados y los babilonios los arrasaron después, ¿no? Y desde ahí ya no existen, ¿ya? Por ahí habrá quedado un resto, pero que desapareció finalmente. O sea, no existe ningún descendiente filisteo ni nadie de esa línea que esté reclamando, ¿no? La línea, eh, por esa línea ser filisteo, ¿no? Que este pueblo que está ahorita siendo convulsionado y que hace mucho tiempo está haciendo eso, porque desde que Israel llegó a esa tierra, los palestinos tuvieron dificultades, ¿no? Estos palestinos son de origen árabe, son árabes y son familia ismaelita. Que hayan ellos escogido el nombre de palestino ya es otra cosa, que asemeja o da a entender el origen de la palabra, ¿no? Porque viene de Filistea. La palabra sí viene de Filistea. O sea, palestino es en latín filisteo, pero el nombre nada más, ¿no? Y esto podría ser tomado desde, por ejemplo, cuando hablamos de Egipto, ¿no? El Egipto de ahora son árabes, ¿no? Esa nación son árabes. Pero la nación de Egipto, Egipto como nombre, el Egipto de los faraones, el Egipto de los emperadores, ese Egipto no era árabe, ¿no? En su momento se convirtió en un país árabe, ya. Entonces es diferente, aunque tiene un arraigo ahí de la historia, un poco legado ahí, igual que los griegos de ahora, ¿no? Los griegos de ahora, ya, eh, es toda una mezcla que hay ahí también de paso, ya, pero que no es lo mismo que el imperio griego, ¿no? El imperio alejandrino. Eso terminó hace tiempo, ¿no? Eso se acabó. Entonces, bueno, ese asunto de los gentilicios y los nombres de los pueblos que a veces confunden y algunos que no están bien informados, entonces creen pues que sí, que los filisteos todavía existen, ¿no? Y hay que sacarlo, ¿no? Y hablan de Sansón y hablan del hecho de David, Goliat y todo eso, ¿no? Entonces, así como David venció a Goliat y Sansón a los filisteos, entonces ahora también estos filisteos van a tener que ser derrotados, ¿no? Y se dan por ese lado. Pero vuelvo a repetir, esos no son filisteos, esos son palestinos, ¿no? Hijos de Ismael. Bueno, saca partido de las circunstancias como ocurre con el faraón, ¿no? Pero también sabe ser generoso y salir perdiendo, ¿no? Con Lot, ¿no? O déjalo que él escoja. Lot aparentemente escoge la mejor parte y Abraham, la parte que le queda, pues simplemente lo toma, ¿no?
pero eso lo va a llevar a otra bendición más bien, ¿no? Y luego se va a acercar a tierra de Sodoma y Gomorra y va a venir la destrucción, ¿no? Es acogedor con los viajantes, ¿no? Como buen nómade era un gran hospitalario, ¿no? O sea, practicaba la costumbre de esa época, que era muy importante, de paso esa costumbre era clave, ¿no? El ser hospitalario, ¿no? Hospedador, ¿ya? Eh, el no ser hospedador era un gran pecado, terrible, ¿no? Antes en esa sociedad, ¿ya? Pero Abraham era entonces un hombre eh, hospedador que daba la bienvenida a los viajantes, a los extranjeros. En Génesis no se insiste en la ejemplaridad humana de Abraham, sino en su relación con Dios. Esa es la clave, la relación con Dios y no su ejemplo como ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vemos que Abraham pues era taciturno y a veces cometía errores y metía la pata también, ¿no? Y la metía bien al fondo, ¿no? O sea, que metió en líos bastante tontos a veces, ¿no? Pero bueno, así es, ¿no? No es el único en la Biblia. En la Biblia encontramos un montón de hombres que cometieron errores, fallas y hasta pecados, ¿no? Entonces, no, la Biblia no demuestra a los hombres, por lo menos a estos hombres de Dios, ¿ya? No los muestra, pues, inmaculados, inmarcesibles, perfectos, ¿no? Llenos de virtud. No, no hay eso. Esa concepción es de la religión más bien, ¿no? La religión ha hecho esa mística de poner a estos hombres de ese modo. Inclusive, ese libro que le digo que era con gráficos, dibujos a colores, ¿ya? Presentaba a a estos hombres, ¿sabe cómo? Con un áurea en la cabeza, ¿no? ¿No? Aquí arriba, como un áurea en la cabeza, es decir, los dibujaba como se dibuja a los santos de la Iglesia Católica, ¿no? ¿No? Que le ponen un aro acá en la cabeza, ¿no? Un aro que brilla, y entonces con eso están mostrando que son hombres sagrados, ¿no? Hombres santos. Y no tenía nada de eso. Eran hombres comunes y corrientes. Al contraste entre Génesis 1 y 11 y la historia de Abraham, tenemos las rupturas que se produjeron en los orígenes de la humanidad entre la primera pareja humana y Dios, y por otro lado, la obediencia de Abraham, que se encargará de restaurar esa ruptura. Solo que esta obediencia va madurando a través de la duda y la desconfianza. Ese fue lo que expresó Abraham, ¿no? Al principio todo parece fácil. El pedido de Dios de salir de Ur encaja perfectamente el proyecto de Taré de marchar a tierra de Canaán, ¿no? Porque salió Taré por primero, ¿no? Y no era Ur el lugar de donde salió, ¿no? Pero la dificultad no es por lo que Dios pide, sino por lo que promete. Promesas que al no cumplirse pronto, y la verdad fue así, ¿no? Demoró esas promesas. Entonces suscitan la duda, la ironía, ¿no? Y Abraham contrarresta con su prueba de fe que está dispuesto a sacrificar a su hijo y que Dios al final sí le iba a cumplir, ya más allá de que esa promesa duró 25 años o se cumplió a los 25 años, ¿no? Y que cuando estaba ya más o menos crecidito el hijo, le pide para que se lo sacrifique y él decía, ¿ahora qué hago? Y Dios me ha dicho que voy a tener descendencia y este único que tengo me lo pide. Bueno, pues Señor habrá. Y él confiando, decide entregar a su hijo. Al final ya sabemos que Dios no permite la muerte del niño, ¿no? La historia de Isaac y Jacob en Génesis 25, 29, 35, 29 puede resultar desconcertante. Sin embargo, responde a la mentalidad del redactor que dentro de la historia o generaciones de Isaac incluyen gran parte de la historia de Jacob. Esta sección termina en 36.1, cuando un nuevo título nos habla de los descendientes de Esaú. Aquí Dios está presente y se renuevan las antiguas promesas, pero son los personajes humanos con sus ambiciones y defectos y pocas virtudes los que desencadenan una acción de enorme interés. Bueno, hasta ahí estamos en este momento. No sé si quieren intervenir, si no vamos al descanso. A ver.
De todos estos quisiera escuchar a las hermanas, porque están aquí, ¿no? Y bueno, no son muchas, hay dos aquí. Bueno, tampoco hay muchos varones, tampoco, no son dos. Dos y más Roger también, que sería el tercero, ¿no? Y yo, bueno, soy el profesor, ¿no? O sea, no me cuento ahí. Ya. De todos modos, hay un cierto equilibrio, ¿no? O sea, Roger ha roto el equilibrio por el momento, ¿no? Dos, ¿no? Dos varones, dos mujeres. Y aquí veo que los dos varones siempre hablan, pero las mujeres en silencio. Parece que están practicando eso de que la mujer cae en la congregación. ¿No? No creo, no, O, no. o eso, se han quedado con esa norma, ¿no? Y no permito que la mujer enseñe, ¿no? Bueno, participen, pues acá en la clase estamos diciendo que participen, acá pongan su voz, ya, hablen, digan, comenten, cuestionen, critiquen. Bueno, pastor, eh, Sí, Zuli. a mí me gusta mucho la historia de Abraham que estaba comentando, porque como es un ejemplo para todos los creyentes la obediencia, más que todo que tuvo, y Ya, esa confianza como, creo que como padre, para él habrá sido difícil, ¿no? Entregar, sacrificar a su hijo, ¿no? Porque iba con ese pensamiento hasta que, bueno, Dios mandó al ángel, ¿no? Decirle que no, pero, pero, no sé, inspira mucho Abraham, porque a veces Dios nos pide, creo, cosas mínimas y nos cuesta bastante, ¿no? ujú, Y, y cómo es que a él le pidió mucho más, algo que a veces Dios nos pide así también, algo que amamos mucho, porque ahí es cuando Él exacto, prueba nuestro corazón. Ujú. exacto, así es. Y he de demandar eso, pues, ¿no? ¿No? Te va a poner en prueba, ¿no? A lo que más amas te va a pedir, ¿no? Ya. Y hay que estar dispuesto, ¿no? Ahora, eh, sí, otro detalle que debo plantear, creo, es el caso de Abraham cuando tú dices, bueno, que él estuvo dispuesto y no hubo problema, pues en realidad sí dudó él y tuvo una objeción, pero que no se la dice a Dios. Entra en una especie de dilema existencial, por decir de una manera, ¿no? Aunque en esa época no existía ese término, ¿no? O ese concepto. El asunto está en que Abraham vivía en un mundo en donde entregar al hijo primogénito a los dioses era algo normal. Entonces, que Dios le haya pedido eso a Abraham, en realidad, ¿cómo se habrá puesto Abraham? De repente como padre, claro, adolorido, pero era lo normal dentro de esa cultura. Por eso que Abraham prepara la leña, prepara el fuego, prepara todos los detalles y le dice, hijo, vámonos, vamos a hacer sacrificio. ¿Mm? Porque eso era costumbre de esa época, ¿no? El que sí se da cuenta de este hecho es el Isaac, ¿no? Le dice, padre, trae la leña, traes el fuego, vamos a construir el altar, pero ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Ah? Entonces sabía que él era el cordero, ¿no? Y por eso ahora le dice, Dios proveerá, hijo, Dios proveerá, ¿no? Ya. Bueno, de ahí Abraham no se daba cuenta que sí, eso es lo que iba a hacer Dios. Pero cuando llegan al lugar, pone el altar, toma al hijo, ¿no? Lo ponen en sacrificio. Y en el relato no dice nada de que Isaac pataleó, gritó o dijo algo, no, simplemente estuvo dispuesto. ¿Por qué? Porque en esa cultura los hijos primogénitos eran dados a los dioses, algo natural. Entonces, Pastor, no se dice la edad del niño. no, no tampoco.
tampoco, pero razonaba, porque le dijo, Padre, Sí. ¿dónde está el cordero para el sacrificio, no? Llevamos todo menos el cordero, ¿no? Bien, ahora, pero Pastor, sí, sí, Sol. es por eso que quizás, como dice usted, es por eso que Isaac está como que tranquilo, porque él le dice, ¿no? Está la leña, o estaba tranquilo incluso cuando supongo que Abraham lo habrá acosado, pues no, habrá aparecido, pues estaba con el cuchillo y como quizá, no me imagino ese momento, pero es interesante, pues no, como dice usted, que era algo como que ya se daba por cultura en ese tiempo. Claro. Quizás no se sorprendió tanto a Isaac. Ajá. No, no solamente eso, sí, como la cultura sabía que los primogénitos eran dedicados a los dioses, entonces Isaac sabía su destino ya. Soy hijo primogénito, mi padre ha venido acá y al final yo soy el cordero. Entonces, bueno, me entrego porque esa es la cultura a que había de dedicarse al Dios, ¿no? Entonces tengo mi vida a ese Dios. Ya. Lo que no sabía Isaac es que Dios iba a intervenir para interceder por él, ¿no? Y sobre todo porque Dios después le dice, ya Abraham, ya sé que me obedeces, pero no le hagas daño a mí. Y ahí aprende, este acto, esa narrativa es una narrativa didáctica en realidad, ¿no? Lo que Dios está haciendo ahí es quitándole esa tradición que tenía él de un mundo pagano, de un mundo idólatra, de donde se ofrecían los hijos primogénitos, ¿no? En sacrificio a los dioses. Y fíjate, Dios utiliza ese elemento, ese principio de los dioses que pedían los hijos primogénitos, ¿no? ¿Para qué? Para hacerle quebrantar ese principio. Y por eso dije, no, Abraham, no le hagas daño al niño, ya sé que tú me obedeces. Y de pronto aparece ahí enredado, dice, en unos arbustos, una oveja que estaba ahí balando, y él se da cuenta que esa es la oveja que hay que sacrificar, y la pone en sacrificio a Dios, ¿no? Y ya no es el hijo, ¿no? Esa es otra lección. O sea, una lección es quitarle esa concepción pagánica de adoración, de sacrificios de primogénitos para los dioses. Lo segundo tenía que ver con el mostrar la sustitución, ¿no? La sustitución y el sacrificio vicario de ese animalito por la vida de Isaac, que era el principio del sacrificio del Cordero de Dios que quita todo el pecado, ¿no? Ya en Génesis está mostrando ese detalle, ¿se da cuenta? ¿No? Un elemento hermoso, precioso. Entonces, desde Abraham ya se visualiza esa idea de ese sacrificio vicario de Jesucristo, siendo el Cordero de Dios, ¿no? Sustituto de, del sacrificio que nosotros tenemos que hacer por nuestro propio pecado, ¿no? Por ser pecadores. Entonces, Dios no permite eso y más bien sacrifica a su propio hijo, ¿no? Si Abraham estuvo dispuesto a dar a su propio hijo, pues Dios sí lo hace y pone a su hijo en sacrificio en favor de nosotros. Esa es una lección ahí, ¿no? Entonces hay que asumirla y hay que tomarlo ahí, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? Si no, vamos al descanso, ¿no? Sí, pastor, un Gracias, cafecito. Sol, por tu participación. Que bueno, las chicas han hecho una buena intervención. Tenían sus Y eso, preguntas, pastor, guardaditas. claro, estaban, Tenían sus preguntas. por eso digo, pues, necesitan incentivo, nada más, ¿no? El hecho de ser mujeres no les quita nada, o sea, eh, tienen capacidad, tienen todo, ¿no? ¿No? Y, y además son iguales, ¿no? ¿No? Estamos igual, en la misma condición, El empoderamiento de en las mujeres. plena. No, tampoco es empoderamiento, porque no están por encima, están iguales, iguales en todo, ¿no? ¿Ya? Eh, Pastores, mujeres, pastor.
próximamente, no en muy corto tiempo, vamos a tener pastoras mujeres. Y ahí pues Cristo pues ya debía tener pastoras mujeres Ya hace debido, tiempo, pastor. ¿ya? Sí, Sino que no ha habido la oportunidad, o ha habido presión de repente, pero tampoco ha habido presentación, ¿no? Pero yo creo que sí puede haber en su momento. sí, pastor. De hecho, ¿qué va a ser? Bueno, esperamos estar viendo eso. Dios le bendiga. Vamos al descanso. Ya, pastor. Ya.